pues yo pensaba que la convocatoria, como la universidad está un poco sola, iniciamos año, la convocatoria pues iba a ser poca, pero estoy muy contenta de ver a tantos amigas, amigos, a José, que viene de Estados Unidos y siempre nos acompaña. Entonces, esta es tu casa, la Universidad del Valle y especialmente la Escuela de Estudios Literarios. Gracias por compartir tan generosamente pues la conversación que hoy vas a tener con el profesor Edgar Collazos. Los invitamos y las invitamos a que siempre pues participen de Viernes de Letras, que tenemos un formato presencial, pero también tenemos formatos virtuales y tenemos el Casa de Letras en YouTube como un programa de formación también, ¿no? Todas las conferencias están ahí, todas nuestras jornadas. Entonces, que disfruten mucho la primera jornada de este año. Muchas gracias. Tiene estudios de Filosofía y Literatura por la Universidad Javeriana de Bogotá, maestría en Literatura Española y doctorado en Literatura Medieval Castellana por the City University of New York. Es autor de la teatrología de la Antigüedad a la Edad Media. Sobre John Estrada, el profesor Óscar Osorio ha escrito una crónica publicada en la revista El Malpensante titulada El niño que deseaba intensamente que su padre se muriera. Podrán encontrarla publicada en nuestra página de Facebook, Escuela de Estudios Literarios, Universidad del Valle. Hemos hablado una media hora, una hora larguita creo, con Óscar Osorio. Pues le doy las gracias a la escuela y a Óscar por haberme invitado. Esta invitación me la hizo en la mitad de diciembre y muy querido, pues yo salí de vacaciones de descansar y me dejó 3 tomos sobre la Edad Media para dañarme mis vacaciones y inicialmente lo maldije, pero más o menos como el 24 empecé a quererlo otra vez porque qué maravilla de obra, no se la pierdan. Qué escritorazo tenemos aquí al lado, qué señor es este, señor Estrada, qué manera de escribir, qué manera de decir. Es un libro, son 3 tomos. Yo lo iba a fusilar ahora aquí al final, porque los 3 tomos que van de la antigüedad a la Edad Media, yo soy dantólogo y mi cátedra es Dante y prácticamente yo como de Dante, eso es de lo que yo hablo y lo que me pagan. Y resulta que este señor no habla de Dante. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué es esto? Porque los 3 tomos apuntarían a que están escritos para entrar a la Divina Comedia. Parece que estuvieran planeando eso y entonces cuando lo conozco a los 10 minutos le pregunto, ¿y Dante qué pasó? Se nos quedó por fuera y entonces usted me dijo ¿qué? Claro que el tomo 4 es sobre Dante. Entonces ya eso volví a quererlo a él y a Óscar. Y esta es una obra difícil de escribir, muy difícil, porque es una edad, tal vez es una edad de 1000 años. No la está historiando, ojo con eso. Está tratando de sacar los mejores temas sobre qué fue lo que sucedió en la Edad Media. Es muy complicado. Nosotros adolecemos un poco, veníamos hablando con Óscar en nuestra escuela, de pronto en la escuela de filosofía no tenemos prácticamente nadie dedicado al mundo medievalista. Es complicado encontrar en el país gente, no en la filosofía, en las escuelas de filosofía sí se discute pues su obligación, pero digamos que el pensamiento medieval en la literatura haya sido abordado, es muy difícil de encontrar. Yo celebro muchísimo, primero quiero hablar pues del estilo que él maneja, muy sobrio, una excelente prosa, tenemos al lado un gran prosista, porque podría ser engorroso. Generalmente los libros de historia se pueden volver engorrosos, se pueden volver hartos si el prosista no lo hace bien, y usted lo hace muy bien. Yo creo que tengo criterio en la prosa para evaluar. Vive tentado desde el primer capítulo de pronto a hacerse narrativo, como si adentro de este señor hubiera un novelista que quisiera contar historias también, pero pues la vigorosidad que él maneja no le permite eso. Los 3 tomos voy a permitir leer pues para no irme por las ramas. Es una obra temática sobre la Edad Media, una época tantas veces difamada, y esa es como la primera pregunta que yo quiero hacerle a él.
en qué consiste la difamación y de dónde vino la difamación de esa época. Bueno, no, pero espere, yo sigo presentándolo. Porque porque es que me quitan la palabra y yo sé que no para, además es paisa, pues, ¿ya? Esta es una obra que en el orden de sus 3 libros obedece un desarrollo del pensamiento en Occidente y sin navegar conjeturas, al orden universal del desarrollo de la religión cristiana, de sus ideas, de su teología, de sus transformaciones, del entorno filosófico donde creció y se desarrolló. La obra tiene la certeza del título, un rótulo que no escatima en decirnos de qué va a tratar, cuál es la temática de la antigüedad de la Edad Media, de dónde viene este pensamiento y hacia dónde se dirige. Entonces los 3 libritos yo quiero como acercarlos un poco a ustedes a la obra para que sepan de qué es que vamos a hablar. Como el primer libro va desde la formación de la iglesia cristiana hasta la presencia de los musulmanes en la península ibérica. O sea, este primer libro trata sobre eso, esa presencia, pero este libro, para él abordar ese tema, tiene que entrar en la filosofía presocrática y tiene que entrar en el mundo heleno, pues porque hay unas deudas, sí, hay una deuda grande en la historia de la filosofía, y él lo aborda. Y también ahí yo les voy contando lo que me fue pasando a mí, ¿no es cierto? Porque pues yo fui graduado en filosofía en la escuela. Aquí tenemos al profesor Delfín, que le agradecemos mucho su presencia, porque de verdad que es glorioso que esté aquí. Sale bien librado en esos capítulos. Uno va analizando y dice, bueno, ya llego allá, y llega el segundo libro, conformado por 2 célebres capítulos, que a mí me parece un libro virtuoso por el estudio y comprensión de la Edad Media, su literatura, su filosofía y su política, esencial para la comprensión del fin del medioevo, y si es que podemos llamar así a la Divina Comedia. O sea, me parece que el punto más alto de la imaginación medieval está en Dante, porque ya es el final del siglo XIV, casi que entrando el Renacimiento. Yo a veces pienso que Dante no es un escritor de la Edad Media, sino que es el último medieval y el primer renacentista. Pienso que, porque hay cosas, digamos que las cosmologías que maneja Dante lo ubican muy bien en el mundo medieval, pero hay pensamientos que ya uno podría pensar ahí que son preguntas que Kant podía haberse hecho más adelante, ¿no es cierto? Es decir, la literatura, cuando miramos la literatura del pensamiento fantástico, la literatura, se podría decir, tenemos en el caso de Shakespeare, por ejemplo, que Hamlet es una obra, el tema de Hamlet es totalmente medieval, pero Hamlet, príncipe, es un personaje renacentista, es un estudiante de Cambridge, y su padre sí es un guerrero medieval. Entonces, ¿desde dónde se aborda esa problemática? Es decir, se aborda la Edad Media, y la historia de la Edad Media se aborda desde el Renacimiento, no desde la Edad Media. Entonces, ese es un problema, mirar la literatura desde ahí, ¿no es cierto? Y yo va saliendo, va, digamos, separando los temas, porque en ese tema podría escribir tranquilamente 4 libros, pero eso no es lo que va a hacer. Lo que va a hacer es que él está apuntando a poder contarnos qué fue lo que pasó de una edad tan desmentida. Y lo otro que también va a ser tema de esta mesa es que ¿quién tiene la verdad? ¿La verdad de qué? En una mesa medieval que hubo en Bogotá el año pasado, donde vean 3 medievalistas, 3 escritores de talla reconocida, 2 hombres, yo estaba ahí y una mujer. En medio de la charla alguien preguntó, vea, yo no soy nada, yo soy ingeniera, no soy medievalista ni nada vaina, pero es que yo tengo derecho a preguntar una bobada, no vayan a reír. E hizo la pregunta que dejó a la mesa en silencio. ¿Edad media? ¿Y media de qué? Todo el mundo, la mesa quedó en un silencio. ¿Media de qué? ¿De qué es que somos media? Ese es otro de los temas que quiero que me viera. Bueno, yo sigo. El segundo libro, formado por célebres capítulos, que me parece el libro más virtuoso, es ese. Es imposible aquí enumerar la temática que contienen estas 190 páginas. Creo que el mismo John hizo una selección de temas al incluir, dejando un sinnúmero de temáticas por fuera. Indudablemente que está haciendo una selección y se quedan. Es decir, si miramos, no, es que se quedó tal siglo por fuera, pues es que no le podemos pedir eso, porque es que no está haciendo una historiografía, nos está preparando para un tema que es el 4.º libro. Bueno, no en vano este libro tiene un capítulo que se llama La cultura eclesiástica, desde donde el autor
parte para narrarnos el inicio de la Edad Media y sus múltiples ideales en el transcurso del primero y segundo milenio. El tercer libro, ya unas páginas más extenso que los dos primeros, creo que tiene 190 y pico, ¿no? Ya casi llegan a 200. Pues lo conforman 3 capítulos. Compromete o implica más elementos al interior del cristianismo ya constituido, como el pensar filosófico, el cristianismo en el pensamiento, la formación del corpus aristotélico. Antes de entrar a dialogar contigo, bueno, yo quiero decirles, vamos a hablar más o menos 1 hora, porque ustedes pueden ir para largo, y les damos la palabra a ustedes para que ustedes hagan las preguntas. Las fáciles las contesto yo y las difíciles yo. Entonces, yo quiero empezar con esto, John. Primero, pues darte las gracias por tu sinceridad, por tu arte, porque entre otras cosas aquí no hay nada de vanidad, que a veces es tan vanidoso la prosa de un escritor. No, aquí no hay nada de vanidad. Es un librito muy, como que solamente quiere contarnos lo esencial, como que pensaste en eso, ¿no? En eso y nada más. Bueno, sin entrar en el tema, sí quiero que nos cuentes a todos, porque aquí hay mucho escritor, ¿cómo concebiste la obra? ¿Siguiendo el desarrollo de la temática de la filosofía o siguiendo un orden cronológico? Este libro surge de una necesidad. Este es un libro pensando en los estudiantes, no en los especialistas de la Edad Media, no en ellos. Esto está pensando en eso, y por eso los temas pasan de uno a otro, porque simultáneamente las experiencias históricas se van dando, no por compartimentos estancos. Y aquí predomina un criterio muy importante, que es el criterio del interés. El interés personal no inhibe ni impide el conocimiento. Porque yo tenga un interés particular en la Edad Media, no quiere decir que lo que yo pueda producir está vedado. Puede ser muy bueno. Eso no lo impide, el interés personal. Entonces, ese punto hay que tenerlo muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo, la gran crítica a la Edad Media que llevó a que fuera oscurantismo en el concepto, parte de Kant y Hegel, de los grandes filósofos de la Ilustración, y parten de un interés personal. Ellos eran protestantes y como protestantes odiaban todo lo medieval. Ese es un prejuicio sobre ellos. Estos filósofos, un filósofo como Kant, protestante radical, Hegel, puritano, protestante radical. Entonces todo esto lo vi, lo sopesé y me entregué a la tarea de empezar a escribir esto. Estos 3 volúmenes. Está en estos momentos el volumen 4 en producción, y para el mes de julio aparece el volumen 4. Esa es la génesis de este trabajo, la necesidad de los estudiantes. Y dijiste que Dante. ¿Cómo? Y dijiste que Dante. No, claro. Bueno. El volumen 4, claro, no, por supuesto, eso sí, no, innegable. Dante llega cuando ya hace, Dante en su comedia hace el balance, y al hacer el balance hay un criterio, y es que los enemigos hacen que yo escriba la historia peor sobre la vida de mis enemigos. Entonces, claro, Dante allí colocó sus enemigos, y a veces unas personas anodinas las inmortalizó porque eran sus enemigos. Pero Dante es el balance, de tal manera que Dante se puede mirar desde múltiples aspectos. Etienne Gilson se ha dedicado a estudiar la parte filosófica, otro la parte filológica, otro la parte histórica, la parte política, incluso la crítica textual, a tratar de elaborar el texto original de la comedia. Bueno, eso es el comienzo de todo. Bueno, pero no dijiste media de qué. Ah, claro, ahí está el punto. ¿Media de qué? Bueno, vamos a suponer que estamos en el año 4000. 4000, todo el mundo, coloca ese siglo 40. ¿Cuál va a ser el tiempo medio para el siglo 40? Miren ustedes cómo los conceptos y las periodizaciones históricas son tan arbitrarias. Para el año 4000, el año 2000 y pico será la etapa media. Estas categorías pertenecen al enciclopedismo. El enciclopedismo dijo la antigüedad tardía, la antigüedad prehistórica, que es un concepto errado, y la edad moderna, pero tiene que haber algo en la mitad. Esa edad larga, llamémosla media, antes de que aparecieran las lenguas romances y las lenguas vernáculas. Entonces, llamemos esa edad media, y ahí se quedó. Nadie cuestionó eso, y eso entró en la historiografía, y todo el mundo lo asume como si fuera una realidad. Nadie se cuestiona, ¿media de qué? Después de la Edad Media se ha estado escribiendo, en los 700 años de la historia de la Divina Comedia,
ha aparecido más o menos 6 novelas. En cada siglo aparece la historia de una mujer que se llama Leonor de Aquitania. Uno se pregunta por qué hay 7 novelas sobre esta mujer, por qué cada siglo se preocupa por ella. Yo tengo Regina, bueno, las tengo todas, ¿no? Yo no tengo 700 años, pero mi padre tenía 3 y yo conseguí 2, tengo 5, me faltan 2, tengo noticias que son. Esta es de Regina Pernod, una francesa del siglo XIX, la publicaron hace poco en una bella edición de Acantilado. Es una versión preciosa de esta mujer. Y luego, en el 2020, el premio Planeta se lo ganó Eva Sáenz Urrutia con Aquitania otra vez. Y entonces yo digo, bueno, se están cumpliendo que cada siglo saca 2 novelas sobre Leonor de Aquitania. O sea, que no se dan cuenta pues que ella escribió mucho sobre ella. Y yo les digo que pues yo soy profesor de la Divina Comedia en la escuela y he leído pues lo concerniente a Dante, pero he aprendido muchísimo en las novelas. Y sobre eso quisiera referirme porque en el último capítulo John habla sobre las novelas medievales. Parece que John dudara un poco de toda esa historia donde era leído tantas teorías y se remitiera a decir que en el mundo de la literatura medieval encontramos incluso más conocimiento sobre el mundo medieval que la historiografía. ¿Por qué no te refieres a eso? Entonces, la literatura puede tratar todo. La literatura puede tratar el momento en que una persona se emborracha, vomita, se acuesta vomitado, para hablar así en ese lenguaje vulgar que le gusta tanto a Vilma, mi amiga. Un historiador, por supuesto, jamás va a condescender a decir cómo se vestía, por ejemplo, el Papa. Cuando se hacen novelas medievales, se habla de los reyes, de las reinas, y las mujeres en las novelas no son las mujeres vejadas que se han interpretado como que la Edad Media negó el papel de la mujer, lo redujo, la imposibilitó. No, en la novela la mujer es enormemente reivindicada. Y la mujer no es la tonta, ni la estúpida, ni la que no puede. Al contrario, las novelas medievales, las mujeres desempeñan un papel en la vida cotidiana, que es lo que el historiador no puede hacer. El historiador, porque eso no es historiable. La novela nos presenta a nosotros históricamente datos reales y no deja de ser literatura. Nombres propios, geografías, historias, y no deja de ser literatura, porque esa es una propiedad de la literatura. Y crea una ficción, sí, para ordenar los acontecimientos en la vía narrativa, pero es capaz de condescender a las minucias, y eso atrae. ¿Por qué atrae la novela histórica de tema medieval? Porque nos damos cuenta que por más que haya sido motejada de oscurantismo, allí los hombres comen, duermen, se visten, pelean, se odian, aman, hacen el amor, crean poesía, filosofan, y no es una élite de filósofos, Escoto, Tomás de Aquino, Buenaventura, Ockham. Eso es la Edad Media. No, la Edad Media es una cantidad de personas. Un escritor que a mí me gusta mucho, poeta, no es narrador, pero sí gran poeta, que escribió una obra que se llama The Westerland. Inicialmente estoy hablando de T.S. Eliot. Eliot escribió el cuarteto y escribió La Tierra Baldía, si se puede traducir pues Westerland sobre Tierra Baldía. Incluso para información de ustedes, parece que el libro inicialmente no se llamaba Tierra Baldía, sino Páramo. Y Woolfolk, como se encontró el nombre botado en la basura, lo cogió para su libro, que era un libro maravilloso, ¿sabía eso? Eliot, sí, había botado. Eliot. Se llamaba, era Páramo, la novela, el libro. Ese es un pensamiento totalmente medieval, y quiero referirme a algo, para una pregunta, la manera de pensar. Cuando uno estudia a Dante y el medioevo, lo dice Eco y lo dice Eliot, parece ser que los elementos cambiaron, los elementos literarios con los que un escritor crea, fueron cambiando. Lo que dice Eliot es que la gente medieval no soñaba. No sé quién le contó a él pues que la gente no soñaba, pero lo que dice es que la gente no soñaba y que el elemento del sueño ya es prácticamente después de Freud,
o el Renacimiento también soñaron algo, pues porque en Hamlet hay sueños, pero que la gente medieval no tenían sueños, pero tenían apariciones, y que a partir de más o menos del siglo XIV sacaron las apariciones y a la gente no le aparece nadie. Y es verdad, pues a mí nunca me ha parecido Dios, nadie me ha parecido. Yo no decía a ustedes le aparecen, yo tengo un hermano medio loco que sí le aparecen, pero pues yo no sé qué será. Pero es interesante porque es una característica de la Edad Media que cuenta Eliot. Bueno, Eliot es un tipo de grandes ligas, ¿no? Eso es un hombre muy serio, para creerle, tiene un ethos pues grande. Lo otro que parece que la Edad Media, y uno lo ve en Dante, la Edad Media pensaba por analogías. Y también lo que dice Umberto Eco en su libro sobre la Edad Media es que es una época alegórica. La gente pensó por simbolismos que no se conocía y uno sí se enfrenta con eso, y que esos simbolismos llevaron a que la narración, todo lo que se escriba se puede ver. En eso García Márquez es un campeón. Es decir, todo lo que lee de García Márquez uno lo puede ver. Un galeón recostado en un campo de amapola, eso es muy medieval. Porque García Márquez era, entre otras cosas, un hombre que conocía la Divina Comedia de comienzo hasta el fin. Lo que dice Eliot es que esa necesidad de que todo se pueda ver, ¿sí? Y que todo se pueda comparar, y en Dante es eso, ¿no? Esta cosa es como esta cosa que es, y siempre utiliza el como italiano como algo. Y lo otro es que siempre está interesado en la literatura, estamos hablando, no sé en la filosofía, que eso es lo que allá quiero que vayas. Es que en Dante, por ejemplo, Dante quiere que todo lo que él vea, nosotros lo veamos. Y no quiere que veamos nada más sino lo que él nos muestra. Mientras que Shakespeare quiere que veamos lo que él nos muestra y quiere que nos imaginemos más. Es como la gran diferencia entre ellos dos. A ver, hay un pasaje donde Dante van caminando con Virgilio, y los muertos, es muy difícil narrar esto así, ¿no? Dante es un genio. Los muertos, bueno, yo tengo gafas, me las voy a quitar. Los muertos corren a la lápida y los ven pasar y hacen así, como miopes. Es decir, nosotros nos gastaríamos una página entera, aquí hay escritores, no sé, Orlando, Oscar, todo tú, no sé cómo contaríamos que eso es así. A Dante le basta solamente 2 tercetos para mostrarnos, porque quiere que veamos. Y dicen toscano. Lo voy a decir en mi mal toscano y luego lo digo pues en castellano, porque vale la pena escucharlo. Es ibernui aguzaban la siglia, como vecchio sartorfano la cruna. Y cuando pasábamos, aguzaban las cejas, como cuando un viejo sastre ensarta una aguja. De una genialidad. Dicen, no, pero ¿cómo puede ir haciendo verso por verso y mostrando tanta cosa? Pero eso obedece a la narrativa medieval. Eso no obedece al Renacimiento. Entonces, ¿cómo en estas analogías y en este mundo que también Borges lo dice, ¿no? Simbólico, y las alegorías, ¿cómo construyen un pensamiento? Hay que pensar que la Edad Media representa el momento histórico en el cual se pasa de la oralidad a la escritura. Pero la escritura de los textos no quiere decir que superen la oralidad. La escritura simplemente registran el momento en que se hizo la última redacción, o la primera, o la segunda, la tercera, de un canto oral. Entonces, la oralidad había acompañado la literatura, porque lo que se cantaba era poesía que, asociada al canto, creaba el arte poético de los juglares, de los grandes cantores de gesta. Se suponía que había hombres y también mujeres que eran capaces de construir una identidad para un pueblo, para un grupo de personas. ¿Qué ocurre? Que esos textos se acompasaban según el ambiente en el que el juglar se presentara. ¿Cuántos versos podía recitar de memoria un juglar? ¿Cuántos? 500, 600, 700, 800, 900, 1000, perfectamente. Lo recitaba de memoria. Pero cuando iba, el juglar trabajaba con el estómago. ¿Y quién no? Cuando el juglar iba, sí, ¿quién no trabaja con el estómago? El juglar iba, él incluía a los príncipes, a los duques, a las personas de la corte
en la que él hacía la representación, incluía sus nombres en los textos. Por lo tanto, eran textos que estaban en construcción, como se dice en inglés. In progress, en inglés, la expresión in progress. Que no había un texto fijo, porque el texto fijo mataba. O sea, la concepción de la literatura como poesía, que es inicialmente poesía, es que siempre estaba dada por las condiciones y el escenario en que el juglar se presentaba. Cuando ya aparecen, digamos, las lenguas vernáculas y se empiezan a escribir los textos, se encuentran que al escribir, el juglar hacía la construcción textual de su propia cosecha, aquello que lo beneficiara y que le diera réditos económicos de lo que pudiera obtener. Segundo, las construcciones textuales se apoyaban en lo que también se apoyaba la lectura, que era la interpretación literal, la interpretación espiritual, la interpretación anagógica. Las interpretaciones siempre están al orden del día, y esas interpretaciones hacen que los textos medievales no sean un texto sólido, sino que en ellos se puedan leer como en palimpsesto muchas manos. No había quien pensara que este era mi libro, este es mi poema. Eso no existía. No el hombre medieval, porque el hombre medieval no existía. El poeta, el cantor estaba recogiendo de los otros lo que los otros decían, pero él refundía esto para tratar de decirlo de mejor manera, de tal manera que estas creaciones pasan por muchas manos, no como hoy en día que el escritor en su ordenador escribe el texto, lo entrega al editor y es el texto que él escribió. Allí no había tal cosa, porque también existía un elemento muy importante, y es que el conocimiento era de Dios, y era Dios el que daba el conocimiento, no era el amanuense, ni la persona que lo escribía, ni mucho menos el que lo cantaba, el que tenía el conocimiento. Por eso la obra no importaba quién fuera el que la escribió, ¿no? La mayoría de las obras medievales, como ustedes se pueden dar cuenta, gozan de una anonimia, y esto es común. Esto se comparte en todos los reinos europeos. La nota, la firma de los textos fue algo ya muy tardío, ya a finales del siglo, excepción hecha, eso sí, de los filósofos. ¿Por qué? Porque los filósofos eran los únicos que se podían costear un scriptorium, porque las comunidades, bien sea los franciscanos, los dominicos, los jerónimos, todos ellos tenían hermanos legos cuyo trabajo era copiar y tenían el scriptorium propio. Tomás de Aquino se sentaba frente a 6, 7 escribas y les iba dictando un texto, pero esos monjes pertenecían a la comunidad de los dominicos, entonces ellos, los filósofos, sí. De resto, los poetas, los juglares, dependían siempre del ambiente en el que estaban. Era una literatura en construcción, pero además los pequeños scriptoriums hacían ensayos de construir poemas y los hacían entre todos, creaciones colectivas. El criterio de creación colectiva que se tiene como algo muy moderno fue algo que se vio en la Edad Media. Las creaciones eran colectivas, muchas manos allí. Por eso la crítica textual hoy en día trata de recuperar el texto original. Es un imposible. Siempre un texto original es una hipótesis de trabajo, por más anecdótica que se haga, y trabajo filológico termina siendo una hipótesis. Por eso hay varias versiones, por ejemplo, de la Celestina, del libro del Buen Amor, de los autos sacramentales de los 3 Reyes Magos, de cantidad de obras de carácter medieval. Allí muchos tenían la mano, porque esa era la manera como se trabajaba. La literatura no era un acto individual, aunque hubiese mucho de individual en un momento determinado. Sin embargo, nadie se arrogaba, para sí mismo arrogaba el título de que yo soy el cantor. La realidad del sueño, que siendo algo tan antiguo, porque acuérdense que si nos vamos a la filogénesis, el mito hebreo de que Adán tuvo un sueño y de allí soñando Dios extrajo su costilla y todo lo demás, que tantas desgracias han surgido de ese pequeño versículo. Sin embargo, la Edad Media le temía a elaborar el sueño. El sueño y la pesadilla fueron temas que llegaron posteriormente. Por ejemplo, Chaucer. Cuando Chaucer lee a Dante, elabora un poema bellísimo donde él está medio dormido y no sabe cómo un águila dorada lo rapta y lo lleva a ver los distintos cielos. De igual manera Quevedo, cuando Quevedo ya en el siglo XVII escribe su texto sobre el infierno, siente que está como medio dormido, medio despierto y siente que lo raptan.
Lo mismo Juan de Mena. Todos estos poetas que han tomado de Dante la comedia están luchando para hacer que su texto medie entre el sueño y la vigilia. La ambivalencia del sueño y la vigilia hace que el texto crezca, creando un lector con más inquietudes, con más capacidad de pensar en lo que está leyendo y que genere su confusión entre la realidad y la fantasía. Kant decía, por ejemplo, ya que el sueño era un acto poético involuntario. Eso se descubrió después, ya con Freud ni se diga, ya con eso ya se disparó. La realidad del sueño terminó superando con creces cualquier otro estudio que se hubiera hecho antes, y ya hoy en día podemos hablar de los sueños con una mayor propiedad. Pero el mismo momento, cuando tú llegas a Hamlet está escuchando voces en los primeros versos y no sabe de dónde salen esas voces. Está viendo a alguien que se le aparece. La aparición en el medioevo era muy importante porque aquella persona que sufría la aparición cambiaba su vida radicalmente. La aparición cambiaba la vida. Entonces quien veía o tenía una aparición, allí donde la había tenido, colocaba una ermita y se dedicaba a una vida ermitaña porque era un mensaje directo de Dios. Y eso hace que aquellos que erigieron ermitas fueron los ermitaños que tuvieron una aparición, y esa aparición que en la modernidad es igual. Hace unos cuantos años celebramos la aparición de la Virgen de Fátima a unos pastorcitos aquí en Portugal. Las apariciones no han cesado, y aquí en Colombia hay cantidad de gente que se le aparece a la Virgen por todas partes. Quisiera recomendarles algo. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Edgar Lee Master. Edgar Lee Master era un pseudo poeta, había gastado su vida en Nueva York tratando de escribir una novela y un libro de poemas y no podía. Siempre tenía una libretica aquí, como llevan los escritores, a ver si le ocurría algo. Él había nacido en un pueblito que llaman el Spoon River, así como Spoon como cuchara. Y un día, pues ya a los 50 y pico de años, un hombre joven todavía, ¿ya? Entonces se dirigió a su pueblo donde él había nacido. La historia es muy bella, ¿no? Y entonces llegó a ese pueblo y a preguntarle a la gente en los bares si se acordaban de los Master. Por ahí un viejo le dijo: sí, yo fui amigo de su papá, usted. Le contaron. Esa tarde él caminó por esos caminos de la Nueva Inglaterra, era el otoño, y en medio de las hojas se encontró un cementerio. No sabía que en ese momento era el artífice, ¿sí? De quién sabe, de las musas, de quién, que iba a escribir una de las obras más geniales de la literatura universal. Y entonces entró al cementerio y vio las lápidas y borró los nombres, y encontró una que decía Petit el poeta, y luego encontró otra que decía Anna Rutgers, y dijo: oh, esa es la esposa de Abraham Lincoln. Y luego empezó a buscar y dijo: no, esto, sacó el lapicero y apuntó, y se fue al pueblo, y entonces preguntó quiénes eran todos ellos, y le contaron una historia fantástica. Y esa noche le dio fiebre y concibió una de las obras más grandes de la literatura universal, inspiradas en la Edad Media, en el mundo de ultratumba. Y entonces escribió el maravilloso libro que es el epitafio, los epitafios del Spoon River. A cada una de esas vidas y de esas tumbas, esas lápidas, le escribió un poema. Y a cada una, y si uno lee todos los poemas, uno lee la historia de ese pueblo, uno lee una novela. Dice Borges que Edgar Lee Master, que la idea fue tan genial que no concibió parar ahí, creyó que él era muy grande, y lo que escribió después no fue importante. Borges en su cinismo dice: en adelante no hizo sino plagiarse a sí mismo, porque en realidad no, ante una idea de esas, y pasó a la historia. Ahí hay una concepción de esas lápidas, de esas tumbas, y es la concepción que parece que Master intentó ir más allá del poema, y lo que hizo es que el poema es el alma del personaje que está allá abajo. Es el poema como alma. Esa idea del alma, ¿de dónde nace? Eso no es griego. El cristianismo, Rodan, que fue su libro clásico Psique, se dedica a explorar el alma, y en su exploración él llega hasta culturas anteriores a las griegas, en las cuales el alma
existe de manera confusa e inexplicable, con distintos nombres que posteriormente se llamó Neuma, pero que el cristianismo encuentra en el alma la manera de salvar a los seres humanos de las reencarnaciones, de los cultos mistéricos, y para individuar, para construir el individuo, pero no el individuo como lo tenemos en el término moderno de la filosofía contemporánea o moderna, sino como persona que significa máscara en griego, persona. Cada persona tiene un alma, y esa alma no precede su existencia. Esa alma llega a un momento en el cual no se sabe en qué momento, porque no pudieron hacerlo nunca. San Agustín se pasó toda la vida tratando de explicar de dónde viene el alma y no pudo hacerlo. Posteriormente no se preocuparon más por esto, pero asumieron el alma aristotélica, pero el alma aristotélica también la comparten los animales, las plantas, entonces no puede ser el alma aristotélica. Esto se convirtió en un problema tan grave que en 1311 se celebra el Concilio de Viena, y por decreto no se puede debatir más sobre el alma. Cada ser humano tiene un alma y punto. De dónde viene, donde haya venido, no se puede discutir bajo dogma de fe en los decretos del Concilio de Viena el alma. Quiero que hablemos de un temita que es interesante. El tema es puntilloso. El tema de la mujer en la Edad Media. Ok. Ahí están. Mira la cara que pusieron. Louis Guillem es un autor francés especialista en la Divina Comedia, tal vez de los que más se ha acercado a los secretos de Dante. Y lo que él dice en algún momento es que son dos temas. Que la difamación hacia la Edad Media, ¿de dónde viene? Que nos cuenten que es la edad más violenta que ha habido en la historia. ¿De dónde viene esa discriminación hacia la Edad Media? Claro. De que la Edad Media dejémoslo ahí en remojo. Lo que dice Guillem es que la mujer, que la Edad Media reconstruyó de alguna manera la idea que los libros canónicos nos habían dado de la mujer. La Biblia, el Corán, eso empieza terrible, ¿no? Eso uno abre la página y dice, cuando llegues a tu casa, pégale a tu mujer. Tú no sabes por qué, pero ella sí. Imagine pues un libro que empieza así, es decir, siempre está haciendo algo malo, pégale, que no está cometiendo ninguna injusticia. Parece ser que lo que dice Guillem es que como hay un elemento que en la vida de Dante está anterior a él, y él creció escuchando esos cuentos de las caballerías, de los cruzados que fueron al Medio Oriente y volvieron. Él está lleno de esos cuentos, como por ejemplo uno leía a Faulkner y uno leía a todos estos escritores del Mississippi, y eso está lleno de relatos de la guerra de secesión. Pasó lo mismo con Dante. Lo que dice Guillem es que los europeos no conocían el mito de la Virgen María y no había pensamiento mariano, y que fueron los últimos cruzados que vinieron de Palestina quienes trajeron prácticamente el mito de la Virgen, y que la Virgen tuvo una ascendencia más rápida que Jesús y que el papá, pues, ese Dios terrible que echaba truenos, y ese era como el chévere, ¿no? Que echaba truenos y mataba comunidades. Lo que dice Guillén es que la Virgen tuvo una aceptación muy grande en el pueblo europeo medieval, porque estaban cansados de rezarle a Dios y Dios nunca respondía. Es decir, perdóneme esta vida que estoy viviendo, estos pecados que cometo. Es decir, no se sabe cuáles pecados, pero todo el día se confesaban y todo el día pedían perdón, porque eso era como el mensaje medieval también de que estoy pecando y tengo que pedir perdón. Y claro, ¿qué pasa con lo que dice Guillén? Es que una mamá sí perdona, y que entonces a la llegada de la Virgen se reconstruyó el pensamiento mariano, y la idea de una mujer, y con la llegada de la historia de Aquitania, de Leonor de Aquitania, con eso se fue reconstruyendo la idea de la Virgen. Entonces hay dos conceptos ahí, ese concepto, y uno es el concepto del infierno. Es
Y porque es que en Virgilio, digamos que la Divina Comedia prácticamente nace del libro sexto de la Eneida, de que es el viaje al infierno. Eso pues está estudiado y Dante lo dice verdaderamente cuando se encuentra con Virgilio. Lo que me conoce es un agón literario de mi libro ha nacido de usted y mi estilo, mi bello estilo nace de usted, ¿no? En italiano es bellísimo el encuentro. Pero luego entonces Virgilio no habla de un infierno, porque es que Virgilio, entre otras cosas, Virgilio en la Edad Media no era tenido como un poeta. Una de las preguntas es ¿por qué escoge a Virgilio para que lo tire al infierno y por qué no escoge a Homero o a Lucano o a Ovidio? ¿Por qué tiene que ser Virgilio? Y es por la sencilla razón que Virgilio en la Edad Media no lo catalogaban como un gran poeta. Sí era un gran poeta, pero más que todo como un mago, como un visionario. Porque Virgilio en una de las églogas, en la 4, había dicho que Jesús venía. Y entonces lo que la Edad Media no entendía, pero ¿cómo dijo que Jesús venía si él nació 80 años antes de Cristo? ¿Cómo supo? Y verdad, uno lee la égloga y ahí dice que viene Cristo. Pues no dice Cristo, pero sí habla del ungido y habla de estas cosas. Ahora, esa categorización del infierno está más atrás, en Platón, por ejemplo. Pero en Platón el concepto no es cristiano, sino el tártaro. La idea la pregunta que te quiero hacer es, ¿quién construye el infierno para castigo de los humanos? Porque es que inicialmente no existe en la Biblia el infierno como castigo de los humanos, sino para castigar a los dioses, a los ángeles rebeldes. ¿Quién construye la teoría del infierno? Gracias por esa pregunta. Esa pregunta es muy, muy buena porque nos permite a nosotros explorar históricamente el Hades. Entonces, para eso encontramos un texto privilegiado que se llama el manuscrito, el Papiro Derbeni. Papiro Derbeni fue descubierto hacia los años de 1960 en la tumba de un macedonio. Es en el siglo II donde aparece el purgatorio. El nacimiento del purgatorio como tal encontró ese punto en el cual, por ejemplo, cuando el ser humano muere, va a estar allí purgándolo hasta el juicio final. Y entonces en el juicio final vamos a estar en el valle de Josafat y entonces Dios se para y va a decidir quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Pero aquellos que están en el purgatorio se pueden escapar de ir al infierno si tú contribuyes para sacarlos del purgatorio. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es un aparato legal para desde esta vida controlar la otra. ¿Pero cómo la controlas? A través de donaciones. Entonces, yo dono por el alma de Vilma Reyes que se murió, yo oro y doy contribuciones en metálico. Eso es así con esto, contante y sonante. Y entonces, claro, había que dar sacrificios y ofrendas para que Vilma Reyes saliera del purgatorio y para que del juicio final fuera al cielo. Entonces, ese mecanismo fue el mecanismo legal para desde esta vida controlar la otra, la vida del purgatorio, porque era la única manera. Los que iban directamente al cielo eran los mártires, aquellos que eran defensores y morían defendiendo su fe cristiana, esos iban directo, como igual ocurre en el paraíso mahometano. Por eso inmolarse hoy, yo soy musulmán, me inmolo, voy directamente al paraíso. Y en el paraíso musulmán es una delicia porque hay buen vino, se pueden tener muchas mujeres, sí, claro, se come bien. No, sí, pues volvamos los musulmanes primero. Entonces, Dante, el genio de Dante fue el que le dio a Occidente toda la cultura de lo que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Todas las imágenes que existen en la pintura, en el arte pictórico, en la poesía de lo que es el infierno, el purgatorio y el paraíso están apoyadas en la comedia. Ese mundo medieval ofrece una última oportunidad. Escuchen esta oración, el memento mori. Memento mori. El memento mori era el último minuto que usted tenía, porque en ese último minuto antes de morir cesaba toda la intermediación y el moribundo estaba frente a Dios. Y entonces el moribundo tenía el último momento para arrepentirse e irse al purgatorio. En la Divina Comedia hay algo especial, ¿no es cierto? El infierno, bueno, sin lugar a dudas que es lo que va es por un embudo. Es un embudo que va así, donde no bajan así, sino dando la vuelta. Y van con la pierna derecha adelante y la izquierda atrás.
no pueden caminar directamente, sino atrás, con una pierna. Y los pecados y los castigos están arriba, va disminuyendo el diámetro y los pecados son más graves y más grave es el castigo. Ese hueco, que es el infierno, porque es que entre otras cosas él no está en el infierno, él está en la puerta del infierno. Que la gente dice, no, es que él está en el infierno. No, él no está en el infierno, él está allá vivo dando vueltas, perdido en una selva oscura, en el medio del camino de su vida, con unos 35 años, en el medio del camino de nuestra vida, que lo dice él, cuando se encuentra con Virgilio. Y lo que hacen es que bajan, y ese hueco que hay ahí, que es un embudo que está ahí, que parece que Goethe decía que no lo veía, que él no podía leer esa obra porque él no veía el embudo, pues porque Goethe no sentía que era envidia, que no, Dante se le había adelantado prácticamente. Y a veces decía que sí, que era bueno, es que no. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hueco se hizo es porque allá arriba en la discusión que hubo y la pelea entre los dioses y los ángeles, pues finalmente Adonai los lanzó y vienen todos esos dioses malos, esos ángeles malos, cayeron a la tierra y lo que dice es que cayeron a un lado de Jerusalén, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces fueron abriendo un hueco y ese es el infierno. Cayeron abajo, que es donde está la ciudad de Edite, que es una maravilla esa ciudad de Edite. Incluso hay una ciudad de Edite totalmente copiada en El Señor de los Anillos. Entonces, igualitica la saca el director, el guionista, la pone ahí. Y entonces esa tierra que se desplazó creó una montaña que en Dante se llama la montaña amable. No se llama el purgatorio, porque no tenía nombre. Entonces cuando Virgilio se encuentra con Dante, quiero explicar esto para poder lanzar la pregunta a las mujeres, y no se nos va a ir, tranquilas chicas, no se nos va a ir sin hablar de las mujeres. Lo que hace es que Virgilio le dice, pero hombre, pero usted ¿por qué, ¿cómo se dice? ¿Por qué sufre por esto? A mí me han mandado desde el cielo una razón, que lo busque usted por aquí. Yo en realidad pues es que no puedo pasar para allá, más allá del purgatorio, porque yo no estoy bautizado. Yo estoy prácticamente en la idea del limbo y mi idea es que pues una señora que lo conoce a usted, pues Beatrice Portinari, venga, que lo saquen hacia el purgatorio, que ahí lo van a llevar. Y esa es como la historia inicial, ¿no? Que dicen que en la literatura nadie ha superado el saludo, ¿no? De ellos dos. Es decir, porque Dante ha estado muy triste, agobiado con las bestias, y ve que pasa una sombra, y ve que Virgilio, pues en castellano casi que no es muy bonito la traducción, pero prácticamente lo que Virgilio le dice, Virgilio en el pensamiento alegórico de la Edad Media, Virgilio es la razón, no es otra cosa sino la razón, ¿no? Entonces dicen, ma tu perché ritorna tanta novia? Perché no escala el convulso el monte, que principio que agión de tuta novia, pronuncia la palabra que agión, o sea, la razón. Es con la razón con lo que podemos liberarnos. Y entonces Dante, que pensaba que era otro monstruo que le iba a comer, es Virgilio. Y dicen que ese es el momento más grande, pues dice Borges que tal vez eso es de lo más bello que se ha hecho. Dice, tu ser Virgilio, aquella fonte que expande y parlarse el largo fiume, me puse lui con vergognosa fonte. Tú eres Virgilio, aquella fuente que expande el gran caudal de su oratoria, porque eso era lo que le tenían, ¿no? Se medía la oratoria en la Edad Media, y Virgilio era el más grande de todos. Bueno, en realidad es que sí es el más grande de todos. Y entonces, lo que le dice es, vamos a bajar por aquí y vamos a subir por la montaña amable, que es el purgatorio del que tú hablas, y que no tampoco después se llamó, fue el tercer lugar. No se llamaba purgatorio. Ahora, lo interesante aquí es que el infierno es muy masculino. Uno lee el infierno de Dante y eso es muy masculino y está lleno de dolor y de sangre y de cosas terribles. Bueno, la gente tiene en la modernidad una cosa terrible de hablar que ver una niña apachurrada por un carro, dicen, pues, qué escena tan dantesca. Yo no he visto a nadie apachurrado por un carro en el infierno de Dante, ni he visto sangre ni esas cosas. Es que se inventan unas cosas pues que en los lugares comunes en la modernidad no hay nada de eso. Pero sí uno ve que es muy masculino, mientras que en el purgatorio, cuando empiezan a subir, es muy femenino. Dante tuvo que, si yo fuera feminista, una mujer feminista, yo creo que yo tendría ya adelante a Dante, porque Dante es el constructor de la mujer, porque le toca construir la teoría del amor, porque sin teoría del amor no hay Divina Comedia. Sin Beatriz y sin amor no hay, porque el amor que se ha construido en el año 1100
¿sí? Que es el que construyen los cantores de Provenza. Ese es un amor que no servía. A Dante no le sirve ese amor, es un concepto de amor medieval. Pero viene la reconstrucción, entonces es a través de la mujer. Y es a través de la Edad Media, cómo construyó la mujer la Edad Media. Porque es que digo, la mujer el concepto de amor de Góngora, ¿sí? No es el concepto de amor de Dante. Es que con Dante el amor te lleva al paraíso. Es el amor lo que te puede salvar. Es decir, de las manos del amor vamos mejor por la vida que de las manos del odio. Nadie duda del verdadero amor. Al cor gentil le inspira siempre amores, dice él, ¿no? Al corazón gentil siempre le llega el amor. Mientras que en Góngora ya, por ejemplo, ya si el amor pues, es algo bueno, algo malo. Es decir, no se enamore mucho porque vea lo que le puede pasar, ¿no? Mañana le dan un tiestazo en la cabeza. Sí. Amantes, ¿cómo es que? Amantes, no soñéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado. Un verso brutal. Entonces, ¿por qué crees que hay una reconstrucción de la mujer en la Edad Media a través de la literatura y del pensamiento mariano? Hay un elemento muy importante, y es que cuando en el siglo XI y XII el erróneo concepto de amor cortés aparece sobre todo en la lengua de Og, en toda la región de Og, y se canta a una mujer, la razón de ese canto era un amor desprovisto de carnalidad. La carnalidad no podía ser el objeto que se quería. Se llamaba el amor desprovisto de carnalidad. Era un amor en el cual la dama era etérea, y aquello a lo que se le cantaba de la dama era su belleza, su hermosura, pero esa dama no era la dama de otro, y entonces precisamente por ser la dama de otro jamás podría haber una materialidad en ese amor. Esas construcciones poéticas de Og están relacionadas precisamente con todo el movimiento valdesiano y todo el movimiento del sur de Francia, que iban en contra de los conceptos del Concilio de Letrán de 1215 y las coordenadas teológicas que consideraban a los seres humanos como seres provistos de un amor en el cual la carnalidad solamente era posible entre aquellos que se amaban y podían procrear. Pero en el paso hacia el marianismo expresa una doble vertiente. El marianismo expresa que María hace milagros, pero María a la vez es la persona que no tuvo encuentro carnal para engendrar. ¿En el vientre de María se engendró Jesús o lo utilizó solamente para estar ahí 9 meses o absorbió sus genes, su oxígeno, su sangre? Eso era un debate impensable, y la única salida que se dio a eso es que María fue escogida desde la eternidad, no murió, se quedó dormida. Y escuchen esto, ella no podía ascender al cielo como ascendió Jesús. Jesús ascendió al cielo porque era Dios y podía hacer lo que le diera la gana con las leyes, con todo. María fue asunta. Hay una diferencia entre asunción y ascensión. Ascender solamente lo ha hecho Jesús hasta ahora que yo sepa. Y asunción es un coro de ángeles que la levantan y la llevan dormida. Esa mujer, ¿a dónde va? María, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Y qué significa ese ser etéreo, impoluto? Es al que llega Dante finalmente como un encuentro feliz en el paraíso. Mi pregunta tendría que ver con cuáles son esos aportes que, por ejemplo, la tradición teatral, en conceptos como la progresión de la tensión dramática o la construcción de personajes, se le hace a las otras dimensiones de la literatura. Nosotros conocemos el teatro latino, romano y griego básicamente como los orígenes del teatro, y particularmente dos dramaturgos, Plauto y Terencio, tal vez fueron los más representados durante la Edad Media, pero la Edad Media no fue una época de teatro, básicamente. Los pequeños
sketch, si se puede usar ese término en inglés, eran pequeños autos sacramentales donde se representaban escenas de las escrituras. Entonces no había propiamente una teoría del teatro, que esa llega ya hacia el siglo XIV, y con Lope de Vega, por ejemplo, en el caso de España, que es el que yo más conozco, escribe su primer tratado sobre el arte nuevo de hacer comedias, porque comedia en el medioevo significaba una representación, no el concepto que tenía Aristóteles en la poética de comedia, o que tenían los griegos con las obras de Aristófanes, o ese tipo de construcciones teatrales. En la Edad Media, comedia era una representación de pequeños acontecimientos, pero, más que todo con relación a los textos sagrados del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ya el teatro viene con los dramaturgos, los grandes dramaturgos españoles, ingleses, franceses, a partir después del Renacimiento.